Rock and roll en estado puro. Él es una leyenda viva y todavía va a serlo durante mucho tiempo. Señoras y señores, en estado puro, Miguel Ríos. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y esta noche soy yo quien le dice buenas noches, Miguel Ríos, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Encantado de tenerte. Que por cierto, pañuelo, fíjense ustedes, a juego con el decorado, cosa que te agradezco enormemente. Es un detalle. Por supuesto. Oye, la verdad que quería sentirme como en casa y he empezado por el pañuelo. ¿Sigues cantando esta canción, el Bienvenidos, en todos los conciertos? Por supuesto. La verdad es que si no cantara Bienvenidos, yo creo que la gente se iría muy desilusionada del concierto. Es una de las canciones totémicas de mi carrera y además yo estoy siempre encantado de cantarle. Te voy a decir una cosa, ¿por qué? Porque yo creo que fui una de las primeras personas que le agradeció a la gente cantando que vinieran a un concierto. Antes lo habían hecho mucha gente en el mundo sajón, todo el mundo, Welcome to the Cabaret, o por ejemplo los Beatles con aquel Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band que venía, ¿no? Y yo realmente estuve dándole muchas vueltas. Decía, ¿cómo le puedo decir yo a alguien que estoy agradecido que venga a ver un concierto mío? Otra de tus canciones dice, el rock and roll es un boomerang, descarga su energía en ti. ¿Descarga su energía en ti? ¿Por eso estás así como un chaval? La verdad es que yo creo que el rock and roll tiene algo de mefistofélico, tiene eso que decían al principio las iglesias del mundo que lo asociaban con el maligno. Pues la verdad es que tiene razón y yo creo que de alguna forma hemos tenido la suerte de hacer el pacto, pero cumplirlo los dos, eso está claro, el rock y el diablo. Pero ya sabes que los Beatles hicieron aquella canción que se llamaba Simpatía por el Diablo, donde hablaban además de Franco, en la letra hablaban de los dictadores y hablaban de Franco. Yo no he llegado tan lejos, pero desde luego sí que creo que el rock tiene de alguna forma un plus de energía, y hace falta pues estar de una forma más o menos bien para no desilusionar a tus fans. ¿Quién es este que hay detrás? Pues esa foto la tomamos nosotros, me la tomaron cuando el Himno de Alegría, en el año 71. En Estados Unidos. Es una foto cuando fui yo a Estados Unidos. Una de las cosas que conseguí con más suerte en mi vida fue liberarme de la gomila. Yo me acuerdo que como yo tenía de la gomina, ¿no? ¿La gomina? Sí, sabes que aquí había esto del pelo largo no se llevaba de entrada. Y luego el pelo rizado era un poco como un poco sentimiento afro, ¿no? Era como algo de... Y yo me acuerdo que siempre iba a las peluquerías a que me rizaran el pelo. Cuando llegué a Estados Unidos, lo primero que hice fue dejarme el pelo largo y salir de la ducha a ser así y tener la suerte de encontrarme pues con ese pelazo que todavía tengo. Que yo creo que es lo que me ha dado el pasaporte a seguir con una cierta longevidad rockera, porque si fuera calvo, desde luego... Hombre, la música seguiría siendo tu música. Sí, pero bueno, sin pelo ya sabes, no hay rockeros. El hábito no hace al monje, pero el pelo sí al rockero. Ahora mismo tu vida es un cante de vuelta entre Madrid, Granada, Madrid. Pasas más tiempo en Granada, ya prácticamente te has ido allí, no aguantas la gran ciudad. La verdad es que, hombre, Granada tiene un plus que Madrid ha perdido hace mucho tiempo, que es el humanismo de la ciudad. Yo creo que todavía Granada es una ciudad hecha a medida del hombre. Es netamente mejorable como casi todo en este mundo, pero yo no sé si ya es por la edad que estoy cumpliendo o por también la cantidad de veces que he echado de menos a Granada, ¿no? La cantidad de recuerdos que tengo, no ya solo de la infancia, sino de la adolescencia perdida en Granada, que yo como que siento que todavía voy y gano mucho tiempo cuando estoy en Granada. Parece que el tiempo, de alguna forma... se acomoda a mis necesidades, ¿no? Y entonces lo que aquí siempre me cuesta un trabajo enorme, llegar a montar una cita aquí es tener que llamar una pila de veces, ¿y a qué hora salgo? Porque allí es casi una cosa espontánea, ¿no? Además vives al ladito de la Alhambra. Sí, afortunadamente todavía estoy viviendo en los jardines de la Alhambra, tengo la suerte esa. ¿Y qué tal te llevas con los vecinos? Pues muy bien, porque tenemos pocos vecinos, los únicos que teníamos los echamos hace 500 años, es una gran putada, pero me hubiera gustado mucho que Boabdil siguiera por allí o los descendientes de Boabdil pudieran tener todavía algo que ver.
hay muy pocos vecinos, hay muy pocos habitantes de Alhambra. Además, yo tengo la suerte de estar enfrente de uno de los mejores hoteles de España, el Hotel Alhambra Palace, que es como la antesala de mi casa y en ese sentido estoy muy bien rodeado. Pues hemos encontrado a alguien, algún vecino que quiere decirte algo. Para Miguel, el Hotel Alhambra Palace es como su segunda casa. Le encanta venir aquí, irse a la terraza y como buenos vecinos, cualquier cosilla que él necesita, pues la tiene. ¿Que necesita tabaquillo? Pues que llama, Mariquilla, necesito tabaco, prensa, cualquier cosa. Para nosotros Miguel no es solamente la gran estrella de rock. Para nosotros Miguel es esa persona entrañable, cariñosa, cercana. Cuando entra aquí derrocha simpatía por todos lados y cariño. Nosotros te queremos mucho, Miguel, te mandamos un beso y un abrazo muy grande, que sigas siendo así. Debe ser buen tío Miguel Ríos, ¿no? Oh, me ha dado una sorpresa María, tío. Pues, hombre, la verdad es que yo intento devolver el cariño que la gente me ha dado, ¿no? Para mí me resulta un poco, ¿cómo te diría? Hay una contradicción en la actitud de algunos compañeros míos que han luchado todo el tiempo de su vida para adquirir el cariño de la gente, para recibir el cariño. Cuando lo tienen parece que lo ningunean, lo desprecian un poco, ¿no? Yo creo que, aparte que mostrarte cariñoso, mi madre de pequeño me decía, y además tenía mucha razón, mi madre era una mujer que tenía un sentido de la vida bastante interesante, y me decía, Miguel, cuando alguna vez venía alguien a pedirme un autógrafo y tal, y yo intentaba, en fin, ponerme un poco entera a ello y tal, y decía, Miguel, no seas malazo ya, hombre, no ves que la gente te quiere mucho, ¿qué trabajo te cuesta en realidad darte a la gente, ¿no? Y yo creo que es una gran enseñanza. Entiendo que en algún momento para la gente le puede ser muy cansado, pero realmente es mucho más cansador decir que no que decir que sí. Hablas de tu madre. ¿Cómo lleva ella que el chaval a los 17 años graba un disco? Y además no se llama Miguel, sino Mike. Bueno, la verdad que ella tuvo que venir a firmar el contrato porque hasta los 21 años no fui yo, no tenía la posibilidad de firmar mis propios contratos, ¿no? Tuvo que venir, mi madre era una mujer entrañable que entendió que mi vocación era muy importante. Eso que antes de los padres no tenían ningún tipo de respeto por los hijos, en el sentido de que, bueno, te habían tenido y tú ya tenías que estar agradecido en el sentido de estar existiendo solo porque te habían traído, ¿no? Pero mi madre entendió desde el principio que mi vocación era sincera, que era real, y además entendió que tenía talento, que yo a mi madre le transmitía mi cariño y mi deseo de ser artista. Muchos domingos al salir para irme al cine o eso, le cantaba canciones. Y mi madre, yo veía como la cara de mi madre de alguna forma se transmutaba, cambiaba porque el poder de poder cantarle a mi madre algunas de las canciones que le gustaban a ella. Mi madre era muy fan de Miguel Aceves Mejía y de todos los cantantes de rancheras, y yo le cantaba El Torito Bravo, Capitán de la Manada y todas esas cosas, y mi madre pues se reblandecía e incluso me daba más dinerillo. Yo solo soy un hombre. Esto son principios de los 70, ¿no? Eso es Lázarov, sí, eso es año 69. Eso 69. Todavía es el primer disco. Ese es el disco donde estaba Vuelvo a Granada, que fue single primero, y luego ese es un tema de Fernando Arbex, Yo solo uso un nombre, y este es El Río. Este es... No, y El Río, que es uno de mis primeros éxitos. Exacto, que es una de las canciones que yo recuerdo con más cariño de aquel primer Miguel Ríos. Y esto es Vuelvo a Granada. Sí. Eso es Granada, eso es justo donde yo vivo ahora al lado. Un poquito más abajo está el hotel que hemos visto antes, incluso no sé si se ve la cúpula del propio hotel ahora. Mira, ese que hay detrás de mi cuerpo es el hotel. Es el hotel. Y yo vivo justo al lado de esa casa, y la vista que tengo precisamente es esta también, ¿no? Que se ve la vega, se ve el horizonte, ¿no? Hay una persona que estuvo contigo en esos comienzos, con la que hemos hablado también y quiere transmitirte un mensaje. ¿Te acuerdas de cuando nos conocimos? Tú vivías en la Plaza España, yo vivía en la Plaza Marina Española, que ahora es el Senado, y tú venías a casa a veces a probar la comida filipina que preparaba mi abuela o mi madre, y yo me acuerdo mucho de eso. Sabes que te quiero mucho, te deseo lo mejor, te mando un beso y un abrazo muy fuerte.
Junior. Oh, increíble, además es verdad, tío, porque yo la primera vez vine a Madrid, me fui a una pensión. Que olía fatal, según tengo entendido. Perdóname. Que olía fatal. Creo que el olor de las pensiones se te ha quedado como una cosa el repollo, tatuada tío, el repollo es en el cerebro. Sí, sí. La verdad que era digamos, la condición para yo creerme que ya era un tío con dinero era vivir fuera de las pensiones. Solo ese paso me hacía un hombre feliz, ¿no? Y yo estuve viviendo un tiempo en una pensión en la que aterricé viniendo de Granada por el concurso de un amigo mío del propio Granada que vivía allí, de mi barrio, de mi placeta. Me dijo, vente aquí, aterriza y ponte un poco. Pero inmediatamente después me invitaron unos granadinos a vivir justo en la Plaza de España, en una casa que no era una pensión, invitado, los Peña, y conocí a Junior. Junior todavía no cantaba, evidentemente, empezó un poco después a cantar con los Pequeñiques, pero conocí a su maravillosa familia. Junior tiene una familia, su hermano Ricky, Miguel, la mamá y el papá, y era increíble. La comida filipina es la primera vez que yo como agridulce en mi vida, ¿sabes? Las salsas que luego sí son muy populares, que luego se hizo popular, pero con la comida china, ¿no? En aquellos finales de los 60, principios de los 70 no se lo comía nadie. Pues ya ni idea, ¿no? A finales de los 60 no, estamos hablando del año 63, 62, 63, principio. Cierto. Y es curioso porque yo iba ahí a las fiestas que daba Junior y sus hermanos, y así por las tardes que daban unos guateques, los típicos guateques, y entonces me acuerdo que de lo único que se podía comer, que creía yo que se podía comer, era una ensalada, que ver, digo, esto sí me lo puedo comer, lo conozco, lo demás tenía una pinta un poco más rara, más sofisticada, y de pronto me voy a comer la ensalada, cuando lo meto, un sabor rarísimo. Luego aprendí a degustarlo y a maravillarme con él, pero era el primer agridulce que tomé en mi vida. Y Junior era una persona excelente, lo sigue siendo, y Marieta, una mujer entrañable, de la que es una putada enorme que la vida se la haya llevado. Poco después de aquello, dejas de ser Mike Ríos para convertirte en Miguel Ríos, pero eso aparece publicado en prensa como si tú hubieras desaparecido, como si Mike Ríos estuviera ya en otro mundo. Sí, eso fue la broma de una especie de un redactor, creo que era de Fotogramas, no, creo que era de Fonograma, que era una revista de música o de disco. Fonograma. Y entonces tenía mucha gracia porque ellos querían titular a la inglesa. El rey ha muerto, viva el rey, ¿no? Pues dijeron, Miguel Ríos ha muerto, viva, Mike Ríos ha muerto, viva Miguel. Pero el viva Miguel no salió y entonces quedó, Mike Ríos ha muerto. Y luego, dándole la vuelta a la revista, nace Miguel. Entonces, pero claro, el primer impacto fue terrible, ¿no? Pero no, la verdad es que se quedó en una anécdota, claro. Y poco tiempo después, el éxito mundial con esto. Éxito rotundo, si no me equivoco, número 2 en las listas de ventas de Estados Unidos, y te pilló allí además ese alcanzar el top 2. Sí, porque nosotros nos llevó esta casa, Televisión Española, a la Expo, en el año 70, la Expo de Osaka. Fuimos Karina, fue Julio Iglesias, Maciel y yo, a hacer un programa con Valerio Lázarov sobre la Expo. El disco había salido en Estados Unidos, pero en el transcurso de las casi 2 semanas que estuvimos en Japón, el disco subió para arriba muchísimo y inmediatamente me mandaron un cable, que todavía existía eso, no, ni el fax, ni eso, un cable, sí, cablegrama le llamaban, al hotel diciéndome que yo tenía que irme a Estados Unidos. O sea, desde Tokio salimos y di la otra vuelta por el Pacífico, llegué a Los Ángeles, que era donde estaba la compañía de discos que editaba esto. Y la verdad es que para mí fue una sorpresa increíble. Primero porque yo hablaba muy poco inglés entonces, tenía un conocimiento así un poco tramontano del inglés. Le llamamos inglés de los montes porque intentábamos imitar las canciones de Elvis y tal, y si eran frases que estaban en alguna canción, seguro que sabíamos lo que significaba. Ahora, como estuviera fuera de contexto, y la verdad es que me costó mucho trabajo porque no vino nadie de la compañía de discos, fueron tan ruines de dejarme ahí solo, sin nadie, ningún asistente, pero me hice muy amigo de Hal Harper, el trompetista, que era además el dueño de la compañía, y a él le encantaba hablar castellano, tenía una mujer mexicana,
Y entonces yo le decía, Help, yo casi no me entero de nada, eso no te preocupes que yo te haré una seña cuando estés en disposición de contestar. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa, primero porque fue una lotería. El himno de alegría no tuvo nada que ver con nada racional, no es algo que construyéramos sabiendo que eso iba a pegar ni nada. Entonces los discos, la industria era mucho más osada que es ahora, en el sentido de que podías meterte en cualquier experimento y si salía bien, y si no, pues tenías otro disco para hacer, ¿no? No era tan angustioso como ahora, que el disco tiene que tener éxito, o como era, porque ahora ya es otra cosa todavía diferente también, ¿no? Entonces, esta cosa, este invento que hicieron Wallo de los Ríos y Rafael Traukeli fue algo en el que yo verdaderamente, lo digo y lo he dicho siempre, no me puedo colgar muchas medallas porque casi me dijeron, Miguel, ¿quieres cantar esto? A mí me gustó, pero yo no me lo inventé ni tuve mucho que ver en eso. Simplemente sí tuve que ver, creo yo, en la admiración que me produjo oír la melodía de la Novena Sinfonía, del cuarto movimiento de la Novena Sinfonía, ¿no? Me pareció que era algo para mí inaprensible en aquel momento. Era como si fuera algo... La palabra humanista no se entendía en España porque vivíamos en una dictadura, pero era verdaderamente un canto humanista. Hablaba de la humanidad, del ser humano escalando nuevas metas o esperando una justicia que por la letra tenía que ser divina, pero que nosotros entendíamos que el sentido quería hacer una justicia aquí y ya, ¿no? El rock and roll se asocia afectivamente en cuanto a temas también, desde luego, tradicionalmente, con las drogas. Sí. ¿Ese universo cómo lo ha tocado Miguel Ríos? Pues hombre, con bastante buena salud. Bien, bastante bien. Creo que las drogas es una cuestión... Las drogas tienen una significación social muy importante. Yo me di cuenta de que las drogas tenían había una carga de profundidad bastante severa en cuanto a que no podías tomarlas, las drogas no se pueden tomar como algo de moda. Le pasó al caballo cuando entró en España, ¿no? El caballo, la gente empezó a tomar caballo como si fuera una cosa, pues, en fin, pues una cosa de moda, ¿no? Yo por eso escribí una canción que se llama Un caballo llamado muerte. Yo me posicioné muy pronto. La recuerdo perfectamente. Pero para mí las drogas es un asunto personal. Y con esto quiero decir que no se puede tomar las drogas a la ligera, pero tampoco se puede demonizar las drogas como si fuera el peor enemigo del ser humano. O sea, si demonizar, por ejemplo, para mí es una droga ha sido mucho más jodida el tabaco, quitarme del tabaco que quitarme del hachís. O sea, ha sido mucho más difícil dejar de fumar un cigarrillo que hacerme un canuto. Hace tiempo que ya tuve que dejarlo por razones personales y de salud, ¿no? Pero realmente yo no estoy haciendo apología de la droga, pero sí creo que hay una especie de fariseísmo alrededor de las drogas que convierten al usuario o sea, que hacen que la gente tenga más deseo de tomar las drogas. En el rock and roll, como en la literatura, como en las artes, la percepción, romper el umbral, pasar al otro lado, el umbral de la percepción, ha sido muy interesante y la gente, bueno, desde la literatura, como decía antes, a la pintura, ha habido mucha gente. Lo peor ha sido cuando han entrado los banqueros a drogarse, cuando han entrado gentes que no han sacado ningún provecho artístico de las drogas, ¿no? Y en ese sentido, a mí me da mucha pena ver también cómo, por mor de esa relación con las drogas, la cosa se ha banalizado hasta el punto que haya chavales de 13 años pues drogándose ahora, tomándose un canuto y tal. Yo creo que las edades del hombre están para vivirlas y creo que las drogas tienen que entrar mucho más tarde de lo que están entrando en la sociedad, si es que alguien quiere que entre, ¿no? Porque también la gente es muy libre de no hacerlo. En la búsqueda de información para preparar este diálogo, esta entrevista con Miguel Ríos, nos hemos encontrado con una fotografía del año 82 que no hemos conseguido entender, que no he encontrado la información suficiente para saber qué significa. Estás entrando con la policía a un juzgado, eso sí lo sabemos. Sí.
¿Qué pasaba? Esa es una fotografía de La Nueva España, de un periódico de Oviedo, de Asturias, sí. De Asturias, donde el titular, que es una pena que no lo hayáis sacado, ponía: un chulo llamado Miguel Ríos se pasea por Oviedo. Resulta que el día 23 de septiembre del año 82 nosotros fuimos a tocar a Oviedo y cayó una tromba de agua, porque el 23 de septiembre en aquella época y en esta, sobre todo en aquella época, solía llover mucho y tal, ¿no? Entonces, contraviniendo el contrato que había firmado una sociedad de festejos de tinte muy derechista que había en Oviedo, contraviniendo ese contrato, no techaron el escenario, no pusieron, entonces cuando llegamos a montar el equipo fue imposible. Me detuvieron a mí, y me detuvo, además ya había un gobierno municipal, gobierno autonómico. Me acuerdo que cuando estaba yo en un hotel en Oviedo y vino entre otros comisarios de policía y tal, vino el delegado de industria del Principado, que iba muy trajeado con su pajarita porque se iba a la ópera, evidentemente al Campo Amor, un teatro maravilloso, donde al mismo tiempo que había rock para los jóvenes, había ópera para los... Y el tipo me decía: pero ya ha dejado de llover, y me señalaba con el paraguas todo el tiempo, así casi me saca un ojo, pero usted tiene que volver. Y yo le intenté explicar al delegado de industria de que un concierto como este se necesitaba montar con muchísimo tiempo, que esto no es una cuestión, que nosotros llevábamos una maquinaria sofisticadísima y que en el caso de haber podido tocar en las condiciones que estaba, yo no me hubiera subido nunca por los músicos, porque te podías quedar frito, ¿no? Sí. De hecho, hubo después, 2 meses después, una muerte que me dio la razón a mí, desgraciadamente, de un músico llamado Berto Turulla, que murió 2 meses después en un accidente lo mismo, y entonces la gente entendió, pero ahí se vendió de una forma tan torticera el hecho de que yo no quisiera tocar, que yo lo que me gustaría explicarle a los espectadores es una cosa: cuando un grupo va a tocar a 400 o 500 kilómetros de su casa, llega a tocar a un sitio, lo que más quiere es tocar. Si lo jodido es montarse en el autobús y hacer 500 kilómetros para llegar, una vez que está allí, lo único que quiere es tocar. Fíjate si será importante eso, que llegamos a un acuerdo nosotros con los músicos, diciendo: en el momento en que un tío se monta en el autobús y llega al sitio, cobra la gala. Como si lo hubiera hecho, porque tocar no es jodido, tocar es una bendición. Por tocar uno incluso pierde dinero. Un recreo para ti, has dicho, estar en un escenario. Pero mientras llegar es lo difícil, montar es lo difícil, todo eso. Y bueno, eso fue un momento muy... Porque me gritaron una cosa que siempre me ha jodido mucho y que además siento profundamente que te lo digan, porque yo no soy ese. Pesetero me llamaban cuando salí. Pesetero, pesetero. Evidentemente le puse un pleito a la Nueva España y perdí, porque el juez interpretó que la acepción de la palabra chulo era un tío agraciado, simpático, que había pasado por Oviedo. Miguel Ríos saca disco ya, en este momento. Sí, el día 4. El día 4. Un disco que sacas... ¿Puedo decir tu edad? Sí. 64. Sí. 64 años, con un par. ¿Qué nos cuentas en este disco? Pues mira, este disco es un disco muy curioso, se llama Solo o en compañía de otros. Tiene una peculiaridad enorme, es que hay 6 canciones que están hechas para el disco nuevas, y hay otras 8 que están recogidas de colaboraciones que he hecho yo, o en tributos, o en duetos que he hecho con otros compañeros, o en homenajes. Y yo no quería verlas juntas, esas canciones, dentro de un disco propio, ¿no? Tengo ahí con Los Secretos, precisamente con Ojos de Gata, tenemos una canción, esa canción juntos. Tengo una canción con Ariel Roth, tengo una canción con un homenaje a Los Ángeles que se le hizo en Granada, en el cual yo formé parte. Tengo una canción con Quique González. Hicimos en esta casa un programa que se llamaba Mi Mejor Canción, donde el himno a la alegría salió como una de las 10 canciones de la vida de la gente, y yo canté Princesa de Joaquín Sabina,
está en ese disco. Qué bonita canción, por No, cierto, genial, qué bonita brutal. canción. Y en esta versión que hemos hecho, la verdad que Joaquín siempre me dice, Miguel, yo canto como tú aquí, luego aquí ya no, pero aquí sí canto igual que tú. Y me dijo él, ahí has cantado exactamente como yo quisiera cantar.